Bueno, chicos, entonces ahora vamos a hablar de la parte hidráulica. ¿Cuál es la parte hidráulica? Todo lo que utilizamos con agua, es decir, eh, todo aquello en donde trabajamos con tubería blanca, que en este caso es esta, digámoslo así. Entonces, cosas a tener en cuenta para entender la generalidad y que después lo hagamos en cada uno de nuestros proyectos. Siempre van a tener unos elementos acá, ¿cierto? Que involucran toda la instalación hidráulica. Hay que aclarar que la instalación hidráulica por lo general va en mampostería, es decir, en los muros divisorios o en los muros de carga. Eso depende del diseño. Pero en simbología, en todas las instalaciones, nunca lo metemos dentro de los muros, es decir, esto no se meten acá. Como siempre en la parte digital, agua fría es azul, agua caliente es roja. Pero cada uno tiene un tipo de línea. Es en cuenta que en este caso el que lo diseñó dijo que raya punto, pero ustedes pueden utilizar cualquiera. Todo va en nuestra simbología, porque todos los membretes a futuro tendrán que tener este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, entendamos primero esta parte, que es la simbología que vamos a trabajar en la hidráulica. Esto está mal, esto no es hidrosanitaria, es hidráulica nada más. ¿Listo? La sanitaria es otra cosa. Entonces, aquí tenemos el medidor, ¿cierto? Aquí están las llaves de paso. Recuerden que esas llaves de paso anteriormente eran como de rosca, de tipo mariposa, pero hoy día ustedes creo que las han visto que son como unas palanquitas generalmente de color rojo y a esas se le llama llaves de paso. ¿Listo? Otra simbología que hay que tener en cuenta es la bajada de agua fría y la subida de agua fría. ¿Listo? Otro elemento es el que les decía que son los ductos de tubería. Pero ¿qué pasa acá? En otros países se utiliza la tubería de cobre para agua fría y para agua caliente. En Colombia solamente es para agua caliente porque saldría muy costoso la tubería de cobre para agua fría. Acá en nuestro país estamos utilizando PVC. ¿Listo? ¿De qué color es? De color blanco por si alguien tiene esa inquietud y lo podemos ver. La llave de nariz, entonces en esta parte lo que es la llave de nariz es simplemente la llave donde yo puedo amarrar toda la parte de las mangueras. Generalmente lo podemos ubicar en las zonas húmedas como en los patios, como en los lavaderos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y esta es la bomba de agua, es decir, la que me hace subir a los tanques y después redistribuir el agua. ¿Listo? Espero que hasta ahora me estén entendiendo. En Colombia, particularmente en Bogotá, no se utiliza la bomba de agua porque es tan buena la presión que podemos llegar hasta un cuarto piso sin necesidad de la bomba. En otros países no tienen la fortuna de eso, ni en otras ciudades de aquí del mismo país. ¿Listo? Entendiendo esa generalidad, entonces nos vamos a entender la simbología de esto. Entonces, aquí viene la cometida, es decir, no es el punto exacto, sino simplemente que por este lado están alimentando la parte del acueducto. ¿Listo? Es decir, nuestra agua potable. Seguiría el medidor y del medidor comenzaría a redistribuir a ¿dónde? Este sistema es como el que normalmente utilizamos en Sabana Centro, que es llegar a una cisterna. ¿Cuál es la cisterna? Yo llego acá, en cuenta que este es el que está llegando y llego acá, ¿cierto? Con una llave de paso previa, obviamente. ¿Por qué? Porque si yo le quiero hacer un lavado, un mantenimiento a esta cisterna, pues tendría que cerrar acá y hacerle el mantenimiento respectivo hacia esta zona. Entonces tendríamos un depósito de agua acá. ¿Por qué? Así se maneja en Sabana Centro, como les decía anteriormente, pero es porque la presión no sube, es decir, no va directamente a los tanques. ¿Qué es lo que pasa? Llega aquí el agua potable y aquí por medio de la motobomba, de en cuenta, sube a los tanques. Esta simbología de acá, esta que voy a señalar, esta de acá,
es la ubicación general de los tanques. No quiere decir que vaya a haber una conexión ahí. Después les explicaré cómo se hace la conexión directamente en los tanques, pero eso iría en la planta de cubiertas. Por lo pronto solamente van a ubicar más o menos aproximadamente la zona en donde están los tanques. Una cosa que no está bien en este plano es que esto debiera ser de punteado, igual que la cisterna. Punteado, recuérdenlo. Cuando ya tenemos esas dos cosas claras, es decir, que aquí sube el agua fría para los tanques y de allí redistribuye hacia abajo, entonces vamos a entender la generalidad de las aguas acá. Entonces, des en cuenta qué es lo que pasa acá. Acá va a bajar el agua fría, des en cuenta. ¿De dónde estará bajando? De aquí, de estos tanques que están acá. ¿Listo? O del tanque que está acá. Cuando baja acá, entonces redistribuye hacia nuestros aparatos hidráulicos. En este caso, la zona de lavandería. Si ustedes se fijan, en la vida real, el ducto iría aquí por el centro del muro y serviría hacia afuera. En simbología de planos es al revés, es decir, yo coloco el tubo afuera y sirvo hacia los aparatos. Entonces, para que lo tengan en cuenta cómo va la simbología, des en cuenta aquí cómo va la parte de sanitario, lavamanos, y ahorita lo veremos en la cocina, en el lavaplatos. Por lo pronto, sube el agua fría. No quiere decir que aquí exactamente esté subiendo un tubo en la mitad de estos elementos. Puede que haya sido acá, sino para tener claro la ubicación general de nuestros tubos. Decimos, aquí estamos diciendo que está bajando agua fría, obviamente de los tanques, como decía, pero acá que hay algo mal, aquí hay algo mal, y es que este elemento no puede estar suelto, es decir, este elemento muy seguramente viene es acá. ¿Por qué? Porque viene el agua fría, entra al boiler. ¿Qué es el boiler? El boiler es el calentador de agua. Entonces llega el agua fría, entra este boiler y de allí sale agua caliente. ¿Listo? Entonces, después de eso, ¿cierto? Llega aquí toda mi hidráulica y puede seguir sirviendo de agua fría. En este caso dice el boiler que supuestamente está subiendo agua caliente. Aquí debe ser el ducto para que suba al segundo piso. ¿Listo? Dese en cuenta, mírenlo acá, el segundo piso. No que esté subiendo aquí mismo, sino que ese es el ducto para subirlo al segundo piso, porque aquí está saliendo agua fría y sale agua caliente para distribuir a donde sea necesario. No todos tienen tubería de agua caliente por los costos de la tubería de cobre que estábamos hablando anteriormente. Dese en cuenta que aquí en la zona de la cocina, entonces también está llegando a lavaplatos y de esta manera. Esto en el caso de la parte hidráulica, recuerden que es paralelo a los muros. ¿Por qué? Porque se hace en la mampostería. Espero que me estén entendiendo. Ahora entendamos cómo aparecería en el segundo piso. Entonces, des en cuenta, como habíamos visto en la primera planta, ya aquí estaba el garaje, ¿cierto? Pero yo también hubiera podido hacerle una llave aquí, es decir, que bajara por esta zona y para tener una llave en el garaje para esta zona verde que tenemos acá. ¿Listo? Hay que tener en cuenta esas cosas. ¿Ustedes qué van a hacer? Simplemente en sus casas van a ubicar los aparatos hidráulicos y van a identificar por dónde debe de ir la tubería. ¿Listo? Ahora analicemos, porque esto también se necesita entender un plano cuando nos lo den. Entonces, si yo ya sabía que en el segundo piso hay una zona hidráulica, es decir, sobre la sala, no en la sala, entonces vamos a mirar cómo fue que la trabajaron. Entonces, des en cuenta que acá me está diciendo que está bajando agua caliente y bajando agua fría del segundo. Esto está mal, porque debe ser que está subiendo, porque no creo que aquí, cuando está el boiler, que es el que calienta, vaya hasta el tercero y baje al segundo. ¿Sí me explico? Es para que lo tengan claro. Muy seguramente la más fácil hubiese sido que suba aquí el agua caliente y sirva en el segundo piso en esta zona y ahí sí redistribuya este elemento. Listo, ahí vamos entendiendo errores también porque de eso se trata. Y listo, y esta zona, yo no tengo que meterle aquí nada de hidráulica
porque yo simplemente bajé por un ducto, por allá muy seguramente en la cubierta, el agua fría, ¿listo? En este caso, ¿qué diría? Pues aquí ya teníamos que subía el agua caliente, ¿se acuerdan que lo habíamos visto anteriormente? Entonces aquí sí está muy bien, aquí redistribuye tanto a estos aparatos como al de acá, a estos dos, al lavamanos y a la ducha, y hay que tener en cuenta una cosa. No todos tienen agua caliente, pero sí todos tienen ducha caliente en su gran mayoría. Digamos que esa tubería de agua caliente es la misma, o sea, ahí no tienen que hacer tubería roja ni nada porque esa no es de cobre, simplemente es la sola ducha. Y esa la trabajaríamos es en las instalaciones eléctricas para que vayamos entendiendo. ¿Listo? Ya entendiendo todo, la misión de ustedes es que en estos momentos van a buscar ahí en sus casas toda la parte de hidráulica, buscar dónde están los cheques, es decir, las llaves de paso, que debieran de estar normalmente en cada zona hidráulica, es decir, acá en este baño debería de haber uno, acá en este baño debería haber otro y acá debería haber otro en este caso. ¿Listo? ¿Por qué es tan necesario? Pues para cuando nosotros necesitamos hacer refacciones, pues se requiere que cada zona tenga claro ese punto. Es decir, que cada uno pueda cerrar esto para arreglar tal llave. No que tenga que cerrar toda el agua del apartamento de la casa para poder arreglar zonas. Entonces, la misión rápidamente es que por favor identifiquemos en cada una de nuestras casas o apartamentos, es decir, en nuestras viviendas, dónde están esos aparatos y comenzamos a construir toda la parte hidráulica de nuestro proyecto. Ya teniendo claro eso, entonces podemos ver algunos detalles, entre ellos el detalle de la cisterna. Así es que debería de ver la cisterna, ¿cierto? Si hacemos una planta, es decir, mirando de arriba, pero des en cuenta el detalle constructivo del corte de la cisterna. Es decir, esto va con unas medias cañas, ¿cierto? En esta parte, digamos. ¿Para qué? Para que los residuos vayan cayendo en esta zona, ¿cierto? Y cuando yo abra la tapa, recuerden que acá hay una tapa, ¿para qué? Para que cuando yo cierre el cheque que teníamos acá, ¿recuerdan un cheque que teníamos aquí? ¿Se acuerdan de este cheque? De la cisterna, ¿recuerdan acá? Este cheque que estaba acá, que es el cerrar. Entonces, cuando yo cierro, puedo hacer, hay cisternas bastante grandes, puedo hacer que una persona entre y me haga todo el lavado de esta zona y especialmente me limpie acá porque acá va a quedar toda la sedimentación. Cuando el tanque es pequeño, pues simplemente se puede lavar desde la parte de arriba, pero cerrando el cheque. Esto es la parte del flotador. Digamos que después en semestres un poco más adelante, yo creo que veríamos ya la parte del detalle constructivo. Por lo menos por ahora nos conviene o nos identificamos es cómo se representa para poder entender a futuro cómo es que se hace en la vida real. Eso en cuanto a la cisterna. Pero también hay que mirar el corte. Cuando ustedes van a hacer el corte de hidráulicas, acá están estos elementos que cada uno podrá hacer un control C, control V, eso no tiene ningún misterio. Pero aquí hay un detalle que les quiero mostrar porque me parece importante y es esta cámara de aire. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando llega o cuando se va el agua, comienza a sonar mucho la tubería y algunos piensan que se va a dañar. Es simplemente porque esta cámara de aire no se hizo adecuadamente o simplemente no se hizo. En otros países se usa los 30 centímetros, pero en Colombia normalmente de 15 a 20 centímetros se está usando. Esto lo llamamos en el comercio el miple, es decir, un tubo que va enroscado a la tubería y simplemente se le coloca una tapa para que funcione de agua fría. No es que esto esté lleno de agua, esto es cámara de aire para que la tubería fluya convenientemente, la presión nos ayude y no suene la tubería y no se mueva y puede evitar un pocotón de inconvenientes que podemos encontrar. Espero que hidráulicas haya quedado entendido. Ahora iremos a otra instalación.